Buenas noches, estimadas y estimados asistentes. Reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Let's and Use. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Fabricio Villavicencio y bueno, tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña una distinguida profesional del derecho, la doctora Estefanís Montoya Ramos, quien compartirá con nosotros el tema el proceso civil tradicional responde adecuadamente a conflictos familiares atravesados por desigualdad de género. Bueno, permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. La doctora Estefanís, abogada y graduada de la especialidad civil patrimonial por la Universidad de San Martín de Porres, también es especialista en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Cuenta con cursos de Derecho de Familia y Responsabilidad Civil. Es magíster en gestión pública y es asociada en el estudio Chipana Catalán Abogados. Bueno, en nombre de nuestra Academia Jurídica Let's and Use y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestra estimada ponente. Bienvenida, doctora Estefanís. Muchas gracias, estimado. Permítame, voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la exposición. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Sí, doctora. Perfecto, muchas gracias. Ok, ok. Bueno, ahora sí de una manera más formal, muy buenas noches con todos los participantes. Les saluda la doctora Estefanís Montoya Ramos. Antes de dar inicio a la presente exposición, me gustaría agradecer a la organización del Lex and Use por haberme remitido la invitación para formar parte como ponente de este gran evento. El día de hoy, durante la siguiente hora, nos enfocaremos en la siguiente interrogante, la siguiente pregunta. ¿El proceso civil tradicional responde adecuadamente a conflictos familiares atravesados por desigualdad de género? De la lectura de la pregunta, inevitablemente podría pensarse que se va a llevar por un terreno ideológico. Sin embargo, el día de hoy vamos a aproximarnos netamente a un tema jurídico. Por lo tanto, más allá de preguntarnos si es que el proceso es sensible o no al género, lo que debemos de cuestionarnos es si el proceso civil tradicional, clásico, garantiza la tutela jurisdiccional efectiva cuando existe una desigualdad material entre las partes, de manera concreta en los procesos de familia, en los que indiscutiblemente el rol de la madre juega un rol muy importante dentro del mismo y es quien de manera general tiende a quedarse con el menor a diferencia del padre, quien cumple un rol más de proveedor, más de protección y aplica más que nada ello a un plano económico. Y por lo mismo, vamos a poder identificar en cada uno de los procesos que brevemente vamos a ir explicando si es que existe esta desigualdad material entre las partes y si es que en caso existiera, la norma de manera puntual trata de buscar algún equilibrio, ese vendría a ser el preámbulo de la exposición. Por lo tanto, iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por proceso civil tradicional? Ello responde netamente a una estructura que se basa en el principio dispositivo, es decir, aquel proceso en el cual dos partes, ¿no? Que tienen un interés, o mejor dicho, tienen un conflicto de intereses con relevancia jurídica, inician un proceso a fin de que un tercero imparcial, en este caso el juez, pueda solucionar la controversia y, en definitiva, que exista, digamos, por así decirlo, un ganador, una parte que vence. ¿Correcto? Sin embargo, como podremos ver más adelante, tal situación no se da en lo que es el derecho de familia, ya que mientras que en un proceso civil tradicional lo que prima es el tema económico, el tema patrimonial, en los procesos de familia lo que se va a primar es el bienestar, garantizar el bienestar del menor, que lamentablemente se ve envuelto en la realidad en un proceso debido a la poca comunicación en muchas oportunidades de sus padres.
Es por ello que el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil nos señala que los fines del proceso son dos: eliminar una incertidumbre jurídica y, por el otro lado, eliminar o resolucionar un conflicto de intereses con relevancia jurídica. Aquí, como mencioné hace un momento, nos estamos refiriendo netamente desde un aspecto económico. Es así que si es que interponemos una demanda para poder obtener la propiedad de un inmueble mediante prescripción adquisitiva de dominio, el debate, o mejor dicho, el proceso en sí va a girar en torno a determinar si es que efectivamente se tiene la posesión pacífica, continua, pública como propietario por 10 años a fin de obtener el título de propietario. ¿Sí? Si es que iniciamos un proceso de desalojo, de igual manera, todo versa sobre el bien. Igual si es que estamos ante un proceso de un cobro de deuda o la ejecución de una garantía. ¿Cuáles son las características estructurales del proceso civil tradicional? Hasta este punto podemos ya darnos una idea aproximada de que el proceso civil tradicional difiere del proceso de familia, ¿correcto? Porque los fines que persiguen cada uno de estos difieren en la realidad. Es por ello que las características iniciales que podemos señalar son que existe una igualdad formal de las partes. Esto me refiero a las características del proceso civil tradicional. Una igualdad formal de las partes, es decir, las partes ingresan al proceso con igualdad de condiciones, siguen los mismos plazos, tienen que cumplir los mismos requisitos, entre otros. La carga de la prueba es más rígida y aquí un tema muy importante. En un proceso, la parte que alega los hechos tiene que probarlos, es decir, tiene que sustentar todos sus hechos con pruebas que, por supuesto, sirvan posteriormente para que el juez pueda analizar el proceso, ¿no? Analizar toda la situación y poder dictar un veredicto final. Por lo tanto, podemos decir que la labor del juez en un proceso civil tradicional es más que nada de poder obtener toda la información, analizarla, analizar todas las pruebas ofrecidas por las partes y en base a ello decidir. Sin embargo, como veremos más adelante, en los procesos de familia tal situación no se da porque incluso la norma es flexible al momento de la interposición de la demanda de alimentos. Por lo tanto, el actuar del juez netamente no puede ser la de un tercero imparcial que observa y que recibe el ofrecimiento de las pruebas de las partes en un proceso. No, va a tener que ser, va a tener que cumplir, mejor dicho, un rol mucho más dinámico en el mismo. En un proceso civil tradicional, tal situación, es decir, la prueba de oficio, vendría a ser una excepción a la regla general, que es que la parte que alega los hechos debe de probarlos ofreciendo las pruebas pertinentes. Respecto a la tercera característica, juez imparcial y relativamente pasivo, por supuesto, y tenemos a lo que vendría a ser eh, la formalidad y la preclusión. ¿Cuáles son las diferencias estructurales entre un proceso civil tradicional y el proceso de familia? Iniciamos con lo que vendría a ser los requisitos de la demanda. En torno al proceso civil tradicional, el artículo 424 del Código Procesal Civil nos enumera una lista de requisitos que, por supuesto, el escrito de demanda debe de contener a efectos de que pueda ser admitida a trámite y con ello el inicio del proceso con cada una de las etapas hasta llegar a lo que vendría a ser la sentencia. Por lo tanto, cada uno de estos requisitos deben de ser cumplidos. El requisito número 10, el inciso número 10 del artículo 424 nos señala lo siguiente: la firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, ¿correcto? Quedémonos en estas tres líneas. Todo escrito debe de contener la firma de un abogado, quien es el profesional a cargo de poder guiar a las partes en el proceso con el fin de que se pueda llevar de una manera ordenada, de una manera equilibrada y en donde, por supuesto, exista verdaderamente lo que es el tema de la defensa. ¿Sí? Sin embargo, tal situación, como vamos a volver a leer respecto al inciso número 10 del artículo 424 del Código Procesal Civil en temas de familia, existe esta flexibilidad que hace un momento mencionaba. Y es que el inciso 10, si es que continuamos la lectura, nos señala que, en efecto, el escrito de demanda debe de contener la firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado.
la cual no será exigible en los procesos de familia y de declaración judicial de paternidad. Podernos darnos cuenta aquí que en lo que vendría a ser el proceso de familia, de manera puntual, el de alimentos, no es necesario la firma de un abogado. Es decir, el mismo artículo 424 posibilita a la parte que, por supuesto, se queda con el menor y se hace cargo de todo el tema económico cuando existe una separación, puede iniciar un proceso sin la necesidad de contratar un abogado. Tal situación se debe precisamente a la realidad que viven las familias día a día. Y para que se me pueda entender mucho mejor, tengo que partir de la situación, digamos, natural que se da. Y es que cuando dos personas claramente están enamoradas, inician una vida en común, se casan y tienen hijos, mientras que están unidos, la unión y la armonía dentro del hogar permanece. Al igual también que lo que vendría a ser el aspecto económico. Sin embargo, sin embargo, tal situación puede tener un quiebre. Pero enfoquémonos en aquí sí las dos partes de manera puntual. Y como mencionaba hace un momento, de manera natural, la madre, ¿no? En este caso el género femenino, mayormente es quien se queda en el hogar, ya sea durante el embarazo o incluso después de este. Durante el embarazo, debido a que quizás, ¿no? Por temas médicos, hay algunos embarazos que no tienen no tienen una continuidad, digamos, saludable del todo, ¿sí? Hay madres que pueden llegar a los 8 o 9 meses tranquilamente trabajando, ¿no? Pero hay otras gestantes que, por supuesto, debido a temas, como reitero, médicos, tienen que dejar de trabajar, tienen que dejar de estudiar y eso es parte de, ¿sí? Eso es durante el embarazo. Después del embarazo, ¿qué es lo que sucede? También propio de el querer cuidar al menor, de querer cuidar al hijo, muchas veces se pone en pausa el tema tanto académico como profesional por parte de la mujer, ¿sí? Tal situación, ¿qué es lo que crea? Una para en lo que vendría a ser el aspecto profesional, ¿sí? Por lo tanto, aquí es donde se puede dar la primera desigualdad material que les comentaba en un inicio de la exposición. Y es que en realidad se puede generar cierta dependencia económica entre el varón y la mujer, ¿sí? Ello, lamentablemente, cuando existe una separación, puede ser aprovechada por una de las partes, ¿sí? En este ejemplo inicial, digamos, la parte masculina, ¿no? El género masculino. Ante tal situación, la norma, entendiendo que es muy probable que pueda suceder ello, porque, repito, es, digamos, una de las situaciones más comunes que se da en tema de familia, prevé tal situación y dice, correcto, quizás exista verdaderamente esta dependencia económica, por lo tanto, en caso que la madre quiera iniciar un proceso de alimentos, no va a requerir contratar un abogado, porque evidentemente ello va a implicar que se requiera de un presupuesto adicional que muy probablemente no se tenga, ¿sí? Entonces, si es que en caso no existiera esta norma, este artículo, este inciso número 10 del artículo 424, digamos que podría hacer mucho más abrasivo este tema de la desigualdad material que les comento respecto al plano económico, ¿sí? Sin embargo, señalar de que, si bien es cierto, el ejemplo que acabo de dar es el de la madre, el género femenino, como la parte que cuida al menor, actualmente más importante, más, digamos, la mujer tiene muchas más oportunidades, es que también esta situación puede darse al revés, por supuesto, puede ser que sea el padre quien cuide al menor y también puede estar en esta desigualdad que les comento, ¿no? Esta desigualdad económica en este punto en específico que pueda provocar, por supuesto, que ante una eventual separación no pueda recurrirse o no se tengan los recursos necesarios para poder recurrir a un abogado y plantear una demanda y todo lo que ello conlleva. Si bien es cierto, este artículo, o mejor dicho, el inciso número 10, digamos, exonera
de la presencia de un abogado en un proceso de alimentos, en la realidad tal situación no es favorable para la parte que inicia el proceso, ya sea el padre o la madre, ¿sí? Debido a que, en definitiva, la parte que ingresa al mismo, ya sea llenando un formulario de demanda de alimentos que puede encontrar en las diferentes plataformas del Estado, lamentablemente no va a existir ahí una estrategia profesional, ¿correcto? Que puede, por supuesto, a lo largo del proceso impedir que el monto de pensión de alimentos, por ejemplo, que se le asigne en una sentencia al padre, al obligado o también a la madre, como reitero, ¿no? Que puede darse el caso, no vaya acorde con la posibilidad real económica de la parte a quien se solicita los alimentos. ¿Sí? Siempre es necesario que exista un abogado y que pueda ver el caso de una manera mucho más amplia, de tal forma que, reitero, se pueda proteger al menor cubriendo las necesidades básicas, ¿sí? Y también, por supuesto, todo lo que gozaba cuando los padres estaban juntos, ¿no? No se debe de utilizar al menor como un instrumento de batalla o de guerra entre los padres para hacerse daño, que en realidad eso es bastante penoso, pero lamentablemente se ve día a día. Respecto al rol del juez, en un proceso civil tradicional, el juez, ¿cuál es el rol que cumple? El de imparcial, no investiga, decide con base en lo alegado y probado y aplica el principio dispositivo. Aquí, como mencionamos también en un inicio de la exposición, el juez lo que va a hacer es decidir y va a decidir sobre la base del ofrecimiento de los medios probatorios que las partes señalen, por supuesto. ¿Y ello a fin de qué? De que la pretensión que han interpuesto en el proceso sea la que, a criterio del juez, sea la que gane. ¿Correcto? En cambio, en un proceso de familia, tal situación no se da de esa forma. El juez puede ordenar evaluaciones psicológicas, puede requerir información económica, puede adoptar medidas provisionales y tiene el deber reforzado de protección. Como comentábamos también en un inicio, de manera muy puntual sobre algunos aspectos que íbamos a ver más adelante, en el proceso de familia, el juez va a tener un rol mucho más dinámico. Y ello se debe precisamente a la PPT anterior, a la lámina anterior, y es que, si bien es cierto, el propio artículo tiene una flexibilidad para con la parte que ingresa al proceso, sea este el padre o la madre del menor, entonces y no lo va a hacer necesariamente si es que no tuviera la posibilidad económica con un abogado, entonces lo único que tiene esa parte son sus hechos, es su realidad, lo que puede contarle al juez. Entonces, en tal situación, ¿qué es lo que sucede? El juez lo que tiene que hacer es involucrarse mucho más, ¿no? No solamente decidir, sino también puede ordenar. Es aquí que esta regla general que en el proceso de civil tradicional se da de que la prueba de oficio se da de una manera excepcional, en el proceso de familia no es el caso. Respecto a la naturaleza del derecho discutido, el proceso civil tradicional discute derechos disponibles, patrimoniales, transigibles y renunciables. Mencionamos que el contenido patrimonial está inmerso en los procesos civiles tradicionales debido a que todo gira en torno al quantum, ¿no? Al tema económico. Mientras que en los procesos de familia los derechos involucrados son distintos, debido por supuesto a la naturaleza del mismo. Tenemos a lo que vendría a ser la relación paterno-filial, el derecho del niño a mantener vínculo con ambos padres y a los derechos personalísimos. Me quedo con lo segundo, el derecho del niño a mantener vínculo con ambos padres. El derecho de familia lo que busca es preservar la integridad del menor, no solamente desde un aspecto económico, sino también desde un aspecto psicológico. Y es que para el desarrollo de todo menor es importantísimo que tanto la figura del padre como la madre estén en su vida a lo largo de cada una de las etapas. Y es que, como veremos más adelante, incluso ante la imposibilidad del padre o madre de prestar de remitir lo que es el tema del quantum de los alimentos, ¿no? Sigue teniendo el derecho de visitar a sus hijos. Por supuesto que tal imposibilidad debe de estar acreditada. No basta únicamente con el hecho de decir que no se puede
o no hay trabajo. No, eso no aplica aquí. Todo tiene que estar probado, todo tiene que estar acreditado para que de esa manera el vínculo que se crea tanto con el padre, con el hijo o la madre con el hijo se pueda ir manteniendo a lo largo de cada etapa del menor. Respecto a lo que vendría a ser la temporalidad y eficacia, en el proceso civil tradicional es un conflicto cerrado, se dicta una sentencia y termina. Por supuesto, la sentencia siendo aquella resolución que pone fin a la instancia y cuando se genera lo que es el tema de cosa juzgada, ya no hay manera de revivir el caso. Sin embargo, en un proceso de familia, tenemos lo que es una relación continuada, debido a que existe un incumplimiento reiterado que lamentablemente se da en la realidad y es por ello que el proceso de familia, a diferencia de los procesos, lo que vendría a ser el cobro de deudas, que no tiene un castigo penal, ¿no? Aquí en el Perú, sí sucede con lo que vendría a ser el tema de los alimentos, porque lamentablemente la parte obligada piensa que puede evadir tal situación, piensa que, digamos, puede evitar el tema de los alimentos y no va a pasar nada y lamentablemente tal situación no es así porque persona que inicia un proceso de alimentos, si es que en caso no paga, lamentablemente en algún momento va a terminar en la cárcel. Y digo lamentablemente porque en realidad es un perjuicio para el menor. ¿No? No me refiero tanto a la parte que ha incumplido, porque por supuesto se está haciendo responsable, ¿no? O tiene que tomar con la mayor responsabilidad el incumplimiento que ha realizado, ¿no? Sin embargo, es una lástima para con el menor. Respecto a la necesidad de ajustes, podemos entender que en un proceso de familia nada es plano, es decir, si es que el día de hoy se realiza lo que es el tema de la sentencia, en un proceso de alimentos, por ejemplo, y esta se ha realizado sobre la base de un monto de mensualidad, de ingresos, disculpen, del obligado, por ejemplo, del monto mínimo que gana toda persona al mes. Entonces, eso quiere decir de que durante el tiempo que se mantenga ese monto, se va a respetar la sentencia, ¿no? El monto de la sentencia. Sin embargo, si es que de acá a 3 o 4 años el obligado tiene un trabajo distinto, quizás ha culminado de manera satisfactoria una carrera profesional y ya está empezando a ganar más dinero, por supuesto que esta sentencia inicial o este quantum que representaba el porcentaje de pensión de alimentos también tiene la posibilidad de ir en aumento, debido a que, por supuesto, el menor, conforme pasan los años, tiene más necesidades y esas necesidades también deben de ser cubiertas. Respecto a la judicialización constante, como menciono, es un tema en realidad que requiere de mucho impulso. Lamentablemente en el Perú, si bien es cierto, en los procesos de familia es un poco más célere que los procesos tradicionales, igual nivel digamos, dilación en el tema. Respecto a la finalidad del proceso, en el proceso civil tradicional, la finalidad es resolver un conflicto jurídico entre partes en igualdad formal. En un proceso de familia, lo que se busca es proteger derechos fundamentales, especialmente los del niño, niña o adolescente. Tutela jurisdiccional efectiva, ¿qué es lo que comprende? Debemos de señalar que el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú nos señala el derecho, por supuesto, al debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva. No solamente se trata de acudir al órgano jurisdiccional en búsqueda de una solución al problema que tengo. Se trata de que esa sentencia efectivamente se cumpla. En el caso de alimentos, que efectivamente la parte obligada de manera mensual deposite el monto que se le ha establecido como alimentos para cubrir las necesidades del menor, en un tema de tenencia, de que no exista esta situación por parte del padre o de la madre de quizás querer sustraer al menor, en lo que es el tema de régimen de visitas, por ejemplo, que efectivamente se cumple el régimen de visitas, ¿no? Ya sea, por supuesto,
porque la madre está interesada en que su hijo siga manteniendo el vínculo y que el padre también respete el régimen de visitas. Acá lo que se pretende y lo que se tiene en cuenta es, por supuesto, el bienestar del menor. Respecto al artículo 4 de la Constitución, nos habla sobre la protección especial al niño y a la familia, y por supuesto, ya que la familia es la célula básica y fundamental de toda la sociedad, y el niño siendo, por supuesto, el futuro del mañana. Respecto a los procesos de familia, a continuación vamos a, de manera, digamos, un poco reducida, comentar sobre cada uno de los siguientes: del proceso de alimentos, del proceso de tenencia y también del régimen de visitas, siendo los procesos de familia, digamos, más cotidianos, es el día a día del abogado independiente que litiga, y en realidad son bastante interesantes. Lamentablemente, si es que abordáramos cada uno de los temas de cada proceso, nos faltaría tiempo, ¿no? Y seguramente nos queda un poco más de media hora. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en aquellos puntos importantes en donde podríamos tener, ¿no? Se podría observar lo que vendría a ser esta desigualdad material que les comentaba en un inicio y que mencionaba de manera general a las partes, porque en un proceso de familia, si bien es cierto, de manera natural, de manera general, la madre es quien se queda con el menor, debido a que por un tema, por supuesto, incluso hasta de lactancia, ¿no? De vínculo cuando son recién nacidos, entre otros. ¿No? Siempre es, digamos, la parte de la relación que se queda con los niños, mientras que el varón, ¿no? Cumple una función mucho más de proveedor. Sin embargo, como también mencioné en su momento, tal situación puede cambiar, ¿sí? Puede verse de manera contraria, y creo que ambos, ¿no? Tanto el varón como la mujer, el padre o la madre, deben de tener sus derechos y los de sus hijos cubiertos ante una situación que pueda vulnerarlos. Respecto al tema de los alimentos, el artículo 92 del Código del Niño y Adolescente nos define a los alimentos como: se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Aquí, dos puntos importantes. Yo considero que en este artículo 92 no existe lo que vendría a ser una, lo que vendría a ser esta desigualdad material que les comento, ¿sí? Porque en realidad el artículo responde a la situación natural que se da en todo embarazo, y es que el género que lleva, por supuesto, los 9 meses al menor es el género femenino, ¿no? Es la mujer quien cumple ese rol, y por lo tanto, durante esa etapa, ¿no? De la mujer, es el padre del niño, ¿no? Quien tiene la obligación de velar por tanto su esposa, ex esposa, o bueno, el término que queramos ponerlo en el ejemplo, y también al bebé que tiene en su vientre, ¿correcto? De igual manera, incluso en la etapa del posparto, porque está comprobado que es una etapa bastante delicada, en donde la mujer tiene, por supuesto, cierto desequilibrio, incluso hormonal, propio de el estado en el que ha estado durante 9 largos meses. ¿Sí? Y lo segundo también importante es señalar de que los alimentos no solamente comprenden el tema de dar cierto porcentaje para la comida del menor, no, sino es atender cabalmente con aspectos como la habitación, una educación adecuada, una capacitación para el trabajo, asistencia psicológica, ¿sí? Hoy en día el tema de la salud mental es de suma importancia, y por supuesto, en el caso puntual incluso de un menor que está atravesando la separación de sus padres, ¿no? Ya sea niño o adolescente, va a crear un impacto en el mismo, el cual, por supuesto, debe de ser supervisado por un profesional que pueda responder ante las interrogantes del menor, ¿no? Y hacer dentro de lo posible que si es que existiera un problema mayor, esta puede ser atenuado a tiempo. Respecto a quienes están obligados a prestar alimentos.
El artículo 93 del Código del Niño y Adolescente nos señala que es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: los hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado y otros responsables del niño o del adolescente. En línea general, los obligados a prestar alimentos son los padres, solamente de manera subsidiaria en caso de que ya sea por un tema de enfermedad, por un tema de, más que nada, de ausencia, ¿correcto? De desconocimiento del paradero de los padres, es que los obligados, ¿no? Disculpen, de manera subsidiaria a poder brindar alimentos al menor vendrían a ser los hermanos mayores, los abuelos, los parientes y otros responsables. Si bien es cierto, en el Código Civil también se establece un orden de prelación. Digamos que ese orden está más enfocado en las personas mayores de edad, debido a que el inciso 1 señala los cónyuges, ¿sí? Mientras que acá sí nos hace referencia a los hermanos mayores de edad, es decir, un vínculo de hermanos entre, por supuesto, la persona que va a ser obligada. Esto es bastante importante de señalar porque mayormente cuando se lee este artículo se entiende un poco mal, se piensa de que los hermanos mayores o los abuelos u otros familiares tienen esa obligación de atender al menor, cuando esta obligación, si bien es cierto, se señala en el artículo 93, se tiene que entender como una obligación subsidiaria, debido a que la obligación principal, por supuesto, que lo tienen los padres del menor. Criterios para fijar los alimentos. Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor. Hay que tener en cuenta el tema de los criterios para fijar los alimentos. ¿Por qué? Porque en el escrito de demanda que se presente, lo que se tiene que señalar es de una manera ordenada todas aquellas necesidades que el menor tiene y sustentarlo adecuadamente. No se trata de aquí de desplumar al padre o a la madre respecto al tema de cuánto se le puede sacar al mes. Se trata de cubrir las necesidades del menor. Entonces, si es que mi hijo o iba a un colegio particular, se entiende que este colegio de manera mensual brinda lo que vendría a ser una boleta en la que se puede señalar cuál es el monto que se paga de manera mensual. Ese monto, ¿no? Se tiene que colocar en el escrito, de tal manera que el juez pueda apreciar de una manera clara, ¿no? ¿Cuál es la necesidad respecto al ámbito de educación? Respecto al tema de los alimentos, si es que de manera general iba a comprar todo, no sé, a Plaza B, a Metro o estos supermercados, también existe una boleta que te dan para que puedas certificar cuánto vendría a ser el monto que se gasta de una manera aproximada en lo que vendría a ser el tema de los alimentos, ¿no? Si es que uno pretende simplemente colocar cualquier aspecto, cualquier tema, pensando que solo por el hecho de colocarlo, ya va a ser aceptado, eso es un grave error y lamentablemente es el motivo por el cual muchas veces, después de un largo proceso de alimentos, no se logra el resultado esperado. Es decir, me dan un monto de alimentos bastante menor a lo que se solicitó. ¿Y ello a qué se debe? A que únicamente se han colocado simples hechos. Los hechos no solamente pueden ir colocados sobre la base de nada, tienen que ir colocados también sobre criterios, por supuesto, que puedan avalar tal situación. Y de esa manera el menor pueda seguir con el estilo de vida que acostumbraba hasta antes de la separación de los padres. Respecto a el segundo criterio, el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente. Aquí es muy importante este punto porque se puede dar lo que comentábamos también hace un momento, que es esta indefensión económica.
Si estamos hablando de que todo era felicidad y amor y no existía ningún problema en la relación, ¿no? Lamentablemente cuando existe ya la separación, esta situación cambia, por supuesto. Aunque suena un poco duro decirlo, las partes en la relación muestran el verdadero rostro que tienen. Entonces, por supuesto que el quedar al cuidado de un hogar y el cuidado de los hijos también es un trabajo, pero no es un trabajo que se pague, ¿no? De manera mensual, no es que esté en planilla. Por lo tanto, puede pasar desapercibido. De manera muy acertada, para evitar esta desigualdad material, la norma señala que el trabajo doméstico es considerado un aporte económico, sea que lo realice el varón o la mujer. ¿Correcto? ¿Por qué se dice esto? Porque cuando se da lo que les digo, la separación, la parte que no se va con los menores o que, digamos, se retira del hogar, ¿no? ¿Qué es lo que puede tender a decir? Bueno, en el caso que sea una mujer o un varón, como digo, por eso digo partes, porque hoy en día tanto varón como mujer ya tienen, digamos, esta solvencia muchas veces económica, un trabajo estable, ¿no? Y por supuesto que puede darse en cualquiera de los dos lados. Pero digamos que en este caso es o bien el varón o la mujer, ¿no? Quien se queda con los niños. La otra parte puede decir, bueno, si yo estoy trabajando, yo estoy sientes alguna enfermedad psicológica o física, por lo tanto entiendo que también tienes que trabajar, no me tienes que pedir a mí todo mi sueldo, ¿no? Son en realidad palabras, ¿no? Que surgen en discusiones acaloradas entre las parejas. Y bueno, la otra parte dirá, sí, correcto, soy una persona joven, no tengo ningún tipo de discapacidad que me impida a mí también trabajar y poder aportar económicamente, como bien lo señala en la otra parte, pero acá un detalle, el cuidar a los hijos, el atenderlos, el velar por ellos, ¿quién lo va a hacer? Si es que esta parte también se dedica a trabajar, si los dos trabajamos, ¿quién cuida a los niños? ¿No? En caso de ser varios. Y si es que es un recién nacido o un niño en sus primeros años de vida, con mayor razón, ¿quién va a cuidarlo? Se entiende entonces que se tendrá que contratar quizás a una niñera, ¿no? Para que pueda asistirnos y de esa manera ambos padres poder salir a trabajar y, por supuesto, como es, digamos, lo justo, ambas partes aportar económicamente al hogar, ¿no? De tal manera que el estilo de vida que tenían los hijos no se vea afectado. Porque, por supuesto, ahí sí hay que tener en cuenta, es muy difícil o, por supuesto, se ve perjudicado el estilo de vida del hogar como tal, porque, claro, ahora no solamente se tiene que mantener un hogar, sino también se tienen que mantener dos. ¿A qué me refiero? La parte que se retira del hogar, ¿no? Del hogar, también tiene que alimentarse, también tiene que tener un lugar donde vivir, también tiene que tener, tiene que vestirse, tiene que preocuparse también por su salud. Entonces, en definitiva, no se trata, como mencioné hace un momento, quizás de una manera un poco coloquial, el desplumar, el querer tener todo el dinero de la parte que va a prestar los alimentos, ¿no? Se trata de obtener un equilibrio en cierto punto. Sin embargo, siempre teniendo en cuenta que la norma señala que el trabajo doméstico también debe ser reconocido como un aporte económico, sea tanto del varón como de la mujer. Respecto a las particularidades en la apelación, el artículo 368 del Código Procesal Civil nos señala cuáles son los efectos que se pueden producir cuando se apela una resolución. Y el segundo efecto que podemos ver aquí es sin efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución impugnada se mantiene incluso para el cumplimiento de esta. ¿Por qué señalo ello? Porque lo que vendría a ser la sentencia de alimentos tiene, en caso de apelarse, disculpe, la sentencia de alimentos, esta se va a realizar sin efecto suspensivo, es decir, la parte tiene que pasar los alimentos que se han señalado. Ello, por supuesto, se debe a que el menor no va a esperar a que se resuelva,
¿no? Transcurrido un mes o 2 meses la apelación, para recién ahí se solicite a la persona obligada a prestar los alimentos, ¿no? Se supone que el menor tiene necesidades, no se supone, sino tiene necesidades que deben de ser cumplidas, y que, por supuesto, la parte obligada tiene que ser ordenado, tiene que ser puntual a efectos de que no se vea perjudicado. Problemas reales. Aquí tenemos 4 problemas que hemos identificado. El primer problema versa sobre la dilación. Disculpen, la dilación procesal. El segundo vendría a ser la dificultad probatoria del ingreso real, y creo que aquí sí aplicaría lo que vendría a ser esta desigualdad material que les comentaba, y quizás en un primer momento no expliqué, digamos, el concepto de a qué me refiero con ello, y es que en la realidad las partes no se encuentran en condiciones equivalentes para ejercer sus derechos. En este caso, este tema puntual de la desigualdad probatoria del ingreso real de la persona que va a prestar alimentos se da en el día a día. Es decir, aquí tenemos lo que vendría a ser una asimetría informativa, ¿sí? Porque, como reitero, a pesar de que sé que he sido bastante enfática en este punto, pero es que es la realidad, ¿no? Cuando todo es felicidad en el hogar, uno hasta sabe cuánto es lo que gana mi esposo o mi esposa, pero cuando ya existe una separación, tal situación muchas veces no se da. Y en realidad, si bien es cierto, las personas, ¿no? Tienen trabajos estables en el Estado, por lo tanto, existe ahí sí como un criterio que se puede utilizar para poder establecer un monto acorde a los ingresos de la persona obligada. También es cierto de que no siempre se tiene este criterio, es decir, no siempre las personas están en planilla, no siempre están en un trabajo del Estado, muchas personas trabajan de manera independiente, ¿correcto? Entonces, cuando existe esta independencia en el trabajo, dificulta, ¿no? Al juez o al proceso en sí, poder determinar cuánto es el ingreso real que tiene el padre o la madre que va a ser obligado a prestar alimentos al menor, ¿no? Porque, por supuesto, no es lo mismo ganar de manera mensual, no sé, el monto mínimo, ganar 2.000 o 3.000, a ganar 10.000, 12.000 soles, que si bien es cierto son montos más altos, sí son pasibles de ganarse cuando quizás la persona está involucrada en lo que es el tema del comercio, ¿no? En lo que es el tema textil también, y en realidad tal situación afecta, ¿no? Afecta, como les digo, y sería bueno de que se pueda poco a poco poder generar más, digamos, criterios que se puedan aplicar a este tipo de situaciones, y no caer lamentablemente en esta asimetría informática que les comento, porque en realidad ahí sí vemos cómo una de las partes, en este caso el que se queda con el menor y quien está solicitando los alimentos, no se encuentra en una condición equivalente para ejercer su derecho, o de manera puntual la del menor. ¿Por qué? Porque la parte que se supone que en algún día amó o quiso su familia, ahora que ya, digamos, la relación se terminó, el amor también se terminó, solamente va a decir que, bueno, yo gano el sueldo mínimo al mes y eso es lo que yo puedo dar. No puedo dar absolutamente más y con eso te las arreglarás. Creo que esa tampoco debe ser el perfil. Ninguno, pues, ningún extremo es, digamos, lo correcto, ¿no? No se trata, como digo, de querer quitarle todo a la otra parte, pero tampoco se trata de disfrazar el ingreso real que se percibe con el fin de que el juez no, digamos, no seleccione, no señale como un monto mayor al que quiere dar la persona en la realidad. Respecto a la ejecución ineficaz, podemos señalar que en realidad la ejecución en los temas de alimentos no es tan eficaz al inicio. ¿A qué me refiero? Que, como bien mencionaba también hace unos minutos, la persona que ha sido demandada por alimentos muchas veces no se presenta a juicio, no le interesa, quizás, ¿no? Y se dicta la sentencia y después de eso ya, Ay, después de eso, em, lamentablemente.
¿no? La persona obligada no brinda ya lo que son los alimentos, ¿sí? Entonces, tal situación genera de que posteriormente se vaya acumulando hasta llegar al punto de que se solicita lo que es el tema del pago de los devengados. Cuando ya llegamos a este punto, en realidad estamos muy cerca a entrar al ámbito penal. Entonces ahí es cuando ya llega una notificación en donde se señala que posiblemente se va a llegar a este punto y ahí es donde la larga lista de incumplimientos, ¿no? Y la suma total tiene que ser pagada o si no, existe esa consecuencia. Y es en ese momento en el que se ponen las pilas y se paga todo de un solo porrazo, ¿no? Y digamos que en ese momento el menor sí ve, digamos, el dinero que debió de habérsele dado de una manera mensual en un solo momento. Entonces, por eso se dice que la ejecución es ineficaz hasta cierto punto, digamos, relativa, porque si bien es cierto, al inicio no se ve, ¿sí? No se ve este cumplimiento mensual, pero más temprano que tarde en realidad. Cuando ya les digo que se presenta esta situación en el ámbito penal, ya es cuando el obligado dice, ok, tengo que pagar porque si no voy a ir a prisión, no voy a cumplir una pena privativa de libertad y por supuesto a nadie le gusta entrar a ese ámbito, que es por supuesto súper dañino. Respecto a la medida cautelar, el artículo 167A del Código de Niño y Adolescente nos señala en el inciso F que la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos a favor del niño o adolescente alimentista en aplicación de lo señalado en el artículo 675 del Código Procesal Civil. Esto va a ser contenido en el auto admisorio para la demanda de alimentos. Esta medida cautelar, por supuesto, tiene su fin en que el menor pueda ya de una manera muchísimo más célere poder ver cubierto las necesidades básicas que tiene en su día a día. Respecto al tema de la tenencia, aquí, de manera puntual, vamos a ver lo que vendría a ser la figura de la patria potestad. Sin embargo, para poder llegar a ello, inevitablemente tenemos que señalar lo que vendría a ser la filiación, ya sea matrimonial o extramatrimonial. ¿No? Porque de ello se deriva lo que vendría a ser la figura de la patria potestad, que es esta facultad que tienen los padres de decisión sobre sus menores hijos. El artículo 81 del Código del Niño y Adolescente nos señala lo siguiente. Los padres estén separados, cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de de los niños, niñas o adolescentes es asumida por ambos padres, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. Los padres, en común acuerdo y tomado en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente, determinarán la forma de la tenencia compartida. De ser el caso, se formalizará con una conciliación extrajudicial. De no existir acuerdo, el juez especializado debe otorgar como primera opción la tenencia compartida, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo excepcionalmente disponer la tenencia exclusiva a uno de los padres, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente. Podemos podemos señalar del artículo 81 que la tenencia, digamos por regla general, debe de ser compartida y solo de manera excepcional tendrá que ser exclusiva de uno de los padres. Tal situación podríamos entenderla entonces que lo que se debería de realizar es que el menor debe tener, digamos, una dualidad respecto a su domicilio, respecto a las rutinas que tenga. ¿Por qué? Porque de 7 días a la semana tendría que estar 3 días y medio con el padre y 3 días y medio con la madre. A primera impresión, en realidad, sería algo bueno para el menor, porque lo que se entiende es que con ello el vínculo que tiene tanto con el padre como la madre se va a mantener bastante reforzado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con ello, porque no siempre, en este caso, lo equitativo, lo justo, va a hacer que el desarrollo del menor sea lo más óptimo. ¿A qué me refiero? Que un niño o un adolescente siempre va a tener una rutina, siempre va a tener un lugar donde
tiene su origen, ¿no? Donde vive de manera continua, donde tiene amigos. Entonces, tener que utilizar, o esa palabra creo que no es la adecuada. Creo que el hecho de que se pretenda que el menor va a hacer, digamos, una dualidad en su vida, de tal manera que pueda cumplir con el papá o cumplir con la mamá, creo que no sería lo más adecuado, ¿no? Y en realidad, por tal situación, es que en la práctica profesional no se da tanto lo que vendría a ser esta tenencia compartida, ¿sí? En realidad, en la mayoría de casos, siempre la tenencia la tiene la madre, ¿sí? La tiene la madre, a menos que pueda probar de que no cuenta con las comodidades o las actitudes propias, ¿no? Para poder tener la tenencia del menor. En muy pocas oportunidades la tenencia se la lleva el padre, porque, bueno, como les señalaba, en realidad temas de familia inevitablemente siempre va a existir un papel que predomina respecto al rol de la madre, propio de su naturaleza, propio del amor a los hijos. Con ello no quiero decir que los padres no lo tengan, en realidad hay padres magníficos que aman a sus hijos, los adoran y les dan todo, ¿no? Sin embargo, en definitiva, el padre a lo largo de todos los años siempre ha cumplido un rol más de protector, más de proveedor, y si bien es cierto, pueden haber excepciones a la regla, estoy comentando, ¿no? La habitualidad y lo que se ve en el día a día en los procesos de familia. Tipos de tenencia. Aquí tenemos dos tipos de tenencia y es importante saber este detalle cuando queremos hablar sobre el tema de la sustracción del menor, que también se da en ocasiones, incluso por recomendación de abogados, no siendo por supuesto lo más adecuado, lo más apropiado, pero se suele dar. Tenemos por un lado lo que vendría a ser la tenencia de hecho. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a aquella situación en la que papá, mamá, esposo o esposa, conviviente o entre convivientes, se separan, ¿no? Llegan a esa, digamos, discusión final en la cual ya la convivencia es insostenible. Por lo tanto, una de las partes se retira del lugar que compartían, ¿correcto? La persona que se quede dentro del domicilio junto con los menores ya tiene una tenencia de hecho, ¿correcto? Porque se está quedando con los menores en el lugar. No existe aquí un papel, un documento, una resolución que avale esta tenencia. Simplemente es la situación real, la realidad de una ruptura amorosa entre sus padres y en la que una de las partes se retira del lugar donde se vive. Por otro lado, tenemos una tenencia de derecho. Aquí es distinto. Aquí sí tenemos un acta de conciliación o una resolución que respalda mi tenencia, ya sea como padre o como madre, ¿sí? Esto es importante cuando entramos a lo que vendría a ser la sustracción del menor. ¿A qué me refiero? Mientras que la madre o el padre únicamente tenga una tenencia de hecho sin ningún documento que la respalde, entonces la otra parte, ya sea el papá o la mamá, puede venir un día al nido del menor, puede venir un día al colegio del menor y llevarse a su hijo. Y ahí, por supuesto, la madre o el padre salen en lágrimas diciendo, no, pero mi hijo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Con qué derecho? El derecho que la ley le da, porque sigue siendo el padre o sigue siendo la madre. Aquí no se debe de hacer una distinción cuando se trata de una tenencia de hecho, ¿correcto? Sin embargo, cuando existe una tenencia de derecho, ahí sí, porque se ha pasado por un proceso, existe una resolución. O también de manera previa y muy inteligente de parte de los padres, ha existido una conciliación en la cual se ha establecido que la tenencia la va a tener o el padre o la madre. Entonces, ante una sustracción del menor, ahí sí, un momento, ¿cómo puedes llevarte tú a mi hijo cuando bajo esta acta de conciliación o esta resolución, esta sentencia, la tenencia la tengo yo? Entonces, ahí sí uno puede accionar y, por supuesto, recuperar al menor. Mientras que una tenencia de hecho, ello no se da, ¿no? Como le digo, porque no hay ningún documento que la respalde. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado
porque en caso de existir una sustracción, cuando solamente se tiene una tenencia de hecho, la situación es bastante grave y en la mayoría de ocasiones ello se da más que nada para evitar incluso el tema de el proceso de alimentos, ¿correcto? Respecto al pedido en el ámbito procesal, cuando tengo la tenencia de hecho, es decir, esa tenencia que les digo que se da cuando en el hogar una de las partes se retira y yo me quedo con mis menores hijos, lo que yo tengo que solicitar es el reconocimiento, no, un segundo, disculpen. Sí, lo que tenemos que solicitar es el reconocimiento de la tenencia, ¿correcto? Sin embargo, si no tengo la tenencia de hecho, es decir, mi hijo o mi hija no vive conmigo y yo me he dado cuenta, ¿no? De la situación en la que está viviendo y en definitiva no es una situación que vaya acorde con la moral, las buenas costumbres y demás. Entonces ahí lo que se va a pedir vendría a ser lo que es el otorgamiento de tenencia. Criterios para determinar la tenencia. El artículo 84 del Código del Niño y Adolescentes nos señalan que, en caso de disponer la tenencia compartida, el juez deberá tener en cuenta lo siguiente. El hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Los progenitores tienen igualdad de derechos para tomar decisiones respecto a la educación, crianza, formación y protección del hijo. La distancia entre los domicilios de los padres no restringe la tenencia compartida, pero se considera al definir la forma. El hijo tiene derecho a compartir con la familia extendida materna y paterna, las vacaciones del hijo y progenitores, las fechas importantes, la edad y opinión del hijo, y en caso de disponer la tenencia exclusiva, el juez, para aquel que no obtenga la tenencia del niño ni adolescente, debe señalar un régimen de visitas. Anteriormente, el artículo anterior a este, porque este es el que modifica, señalaba algo muy peculiar y ahí sí podríamos señalar que existía una diferencia en cuanto al género. Y es que se señalaba anteriormente de que los niños hasta los 3 años de manera obligatoria debían estar con la madre, ¿sí? Pero ello yo creo que se debía más que nada como bien señalo, esa conexión que existe entre la madre y el hijo los primeros años. Ahora vemos un criterio mucho más amplio en donde lo que predomina es la tenencia compartida de manera exclusiva, lo que vendría a ser la tenencia exclusiva de una de las partes. Entonces, ello debería ir en función a lo señalado en la normativa, ¿no? Pero, como les comento, tal situación no necesariamente se da en la práctica profesional y ello debido a diferentes criterios que se dan en cada uno de los procesos. Respecto al régimen de visitas. El artículo 88 del Código del Niño y Adolescente nos señala respecto a las visitas. Los padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del incumplimiento de la obligación alimentaria. Si alguno de los padres hubiera fallecido, se encontrará fuera del lugar de domicilio o se desconociera su paradero, podrá solicitar el régimen de visitas los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de dicho padre. Aquí está en este artículo el fragmento que les señalaba en los primeros minutos de la exposición, y es que siempre se debe de velar por mantener un equilibrio psicológico en el menor. Velar porque tanto el padre como la madre tengan la posibilidad de compartir con sus hijos. Por lo tanto, por supuesto que lo principal es que el obligado cumpla con la obligación alimentaria. Sin embargo, ante la situación en que no pueda realizarlo, es decir, se vea imposibilitado y acredite tal imposibilidad de cumplir con la obligación alimentaria, es que de igual manera va a poder seguir visitando a sus hijos. Aquí no existe un impedimento de, bueno, si no puedes pagar la pensión alimentaria, ya no vas a poder ver a tus hijos, lo siento mucho, o incluso, como les digo, aquí sí, ¿no? Las propias madres, cuando tienen al menor, o el padre, en caso que también tengan al menor, señalan, no, bueno, no me has pagado los últimos 3 meses, no puedes ver al hijo.
Y es ahí cuando se empieza a utilizar, como les comentaba, al menor como un instrumento de venganza entre el padre, entre el ex esposo y la ex esposa, ¿no? Y no debe de verse por ese perfil, ¿no? En definitiva, el tema económico es muy importante porque con ello es que se satisfacen las necesidades básicas y hasta recreacionales del menor y de cualquier persona. Pero si es que en caso existe verdaderamente una situación que impide el cumplir tal obligación por un periodo de tiempo, ¿no? Considerable, por supuesto que se tiene que tener en consideración. ¿Por qué no dejar ver al niño? Evitarse también que posteriormente se pueda incluso variar la tenencia. Hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque no se debe tampoco pensar que por el hecho de yo ya tener la tenencia de mi hijo, ya sea madre o padre, esta es irreversible y yo siempre voy a tener a mi hijo porque soy la madre o porque soy el padre. No. Si es que en caso se incumple también con el régimen de visitas y con todo lo que ello conlleve, porque se está transgrediendo los derechos del menor, esa tenencia puede ser variada. Porque lo que se entiende de la tenencia es que va a tener al menor aquella parte que, por supuesto, esté en la mejor condición, no solamente económica, sino también desde un plano psicológico de atender a un menor, ¿no? Que debido a la separación de los padres y todo lo que ello conlleva, e incluso la etapa de la adolescencia, que es la etapa de formación de toda persona, pueda llevar tal situación de la mejor manera posible, ¿no? Y no vea una crianza envuelta en este tipo de pensamientos dañinos para con el menor y también para con la otra parte. En este caso puede ser el padre o la madre. Respecto a el régimen de visitas, el artículo 89 del Código del Niño y del Adolescente nos señala lo siguiente: el padre o la madre que haya impedido o limitado de ejercer el derecho de visitas a su hijo podrá interponer la demanda correspondiente acompañando la partida de nacimiento que acredite su entroncamiento. Si el caso lo requiere, podrá solicitar un régimen provisional. Aquí, a efectos de evitar que la otra parte de cierta manera impida de una manera disfrazada el régimen de visita, ya sea con quizás horarios de estudio, quizás con actividades extracurriculares y demás, es importante establecer un régimen de visitas que no se preste a generalidades, que sea bastante puntual, que se coloque de manera exacta el día y hora en que el padre o la madre va a ir a realizar la visita al menor y que sobre todo que en ese horario también el menor pueda, ¿sí? Si es que de manera general se dice cualquier día de la semana, ese cualquier día de la semana lamentablemente puede ser utilizado por la parte que tiene la tenencia y señalar, bueno, el día de hoy no puede porque tiene que estudiar, mañana tiene un examen muy importante en el colegio. El día de hoy no puede porque su amiguito del nido, o mejor dicho, de su amiguito del colegio, tiene un cumpleaños y es el mejor amigo y tiene que ir porque sí. Entonces hoy día no lo puedes ver, ¿ok? Entonces ahí es donde el padre o la madre va a decir, pero me está impidiendo. Va a ir a la autoridad competente y va a decir, me están impidiendo el régimen de visitas. ¿Qué día? Aquí en realidad no se señala que el martes le toca, ¿no? Le corresponde ver a su hijo. Entonces, por ese tipo de generalidades, en realidad lo que sucede es que la otra parte se puede agarrar de eso, ¿no? Y evitar que exista lo que es las visitas. Hay que ser bastante puntuales, hay que establecer fechas exactas, hay que establecer horarios exactos, ¿no? De tal manera que se pueda respetar los derechos del padre, pero también los derechos del niño, porque el niño, recordemos, tiene derecho a estar con su padre. Y el padre tiene también derecho a estar con el hijo en las diferentes actividades que se puedan realizar en la medida de lo posible, por supuesto. Respecto a el incumplimiento del régimen de visitas, el artículo 91 del Código del Niño y Adolescente nos señala que el incumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente dará lugar a los apremios de ley y en casos de resistencia podrá originar la variación de la tenencia. La solicitud de variación deberá tramitarse como una nueva acción ante el juez que conoció del primer proceso. Importantísimo, como les digo, respetar el tema del régimen de visitas, tanto a la parte que tiene la tenencia como también, por supuesto, a la que
a la que no tiene la tenencia y tiene establecido el régimen de visitas, porque también el incumplimiento reiterado puede ocasionar serios problemas, no solamente con el menor, sino también con la madre. Quiero agradecer a la organización, reiterar mi agradecimiento a la organización del Lex and Use, a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy. Espero que hayan podido aprender un poquito más de cada uno de estos procesos que, como bien les comento, tienen muchos más temas, pero el día de hoy he querido enfatizar en ciertos aspectos que considero importantes, considero que se puede ver quizás es que, si bien es cierto, anteriormente podía existir un desequilibrio material entre las partes dentro del mismo, pero afortunadamente hoy en día, ¿no? No solamente la tecnología avanza, sino también la normativa, y con ello se pueden llenar ciertos espacios que antes no eran cubiertos y que hoy en día sí, y por lo tanto se puede respetar el derecho tanto del menor, de la madre y del padre, y de las partes en el proceso, indistintamente de si me refiero al varón o a la mujer, ya que lo que se prima aquí es el bienestar del menor, garantizar sus derechos, garantizar que sus necesidades sean cubiertas, y por supuesto todo ello con un proceso acorde a los lineamientos propios de nuestro ordenamiento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctora. Bueno, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación se brindarán algunas indicaciones posteriores a la exposición. Primero, se dará inicio a la ronda de preguntas, en la cual tendremos un máximo de 1 minuto para recibir sus consultas a través del chat o de forma directa. También invitamos a la doctora a dar unas palabras para finalizar. Luego, finalmente se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda fortalecerán nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y pasión. Ahora damos paso a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, eh, puede alzar la mano, escribir al chat. Sí, aquí yo podría leer las preguntas, ¿no? Ah, Para claro. poder absolverlas. Aquí veo una pregunta: doctora, ¿hay casos donde la madre pague? Y sí, como les comentaba durante la exposición, en realidad aquí debemos de verlo desde el lado de las partes del proceso. Y es que sí, en caso, por ejemplo, son dos hijos y esos dos hijos van a estar al cuidado del padre, ¿no? En definitiva, este padre tiene la posibilidad de solicitar alimentos, debido a que no solamente va a estar cubriendo lo que vendría a ser el trabajo doméstico que se habló en parte de la exposición, ¿no? Porque va a estar al cuidado de por sí ya de los niños. Sin embargo, también se tiene que ver el aspecto económico. Por lo tanto, en esta situación puntual que comento, tendría la posibilidad de plantear una demanda de alimentos para la madre, ¿no? Para que de esa manera, debido a que en este caso puntual no va a estar al cuidado de los niños, y entendiendo que es una persona que está en todas sus facultades para poder realizar un trabajo, ¿no? Como toda persona, pueda aportar, por supuesto, al cuidado de los niños respecto al tema económico. No aquí por eso decía yo que lo veía desde un lado de partes en el proceso, porque en realidad no se debe de ver solamente al género femenino, como digo ya, debido al avance, ¿no? De la tecnología, de la modernidad, de todo el crecimiento y el desarrollo de la mujer, como el género débil. No, se debe de ver el bienestar del menor. Y en este caso, cuando exista verdaderamente un papel predominante del varón en el cuidado de los niños, la madre está en la obligación de prestar los alimentos que sean necesarios y, por supuesto, acorde a los ingresos que también perciban, ¿no? Parte de la exposición se conversó respecto a que uno de los criterios para fijar los alimentos es en proporción a las necesidades del menor, y también en proporción al alcance o al porcentaje que pueda brindar el obligado. Entonces se tendrá que hacer un estudio, un análisis, ¿no? Para ver cuánto es el porcentaje que la madre, en este caso,
tiene en cuanto a posibilidades para poder cubrir una mensualidad para los dos menores hijos en el ejemplo puntual. Listo, doctora. Em, Tenemos otra pregunta que sería, ¿es posible que uno de los padres pierda la patria potestad y en qué circunstancias? Sí, los padres, por supuesto que pueden perder la patria potestad de sus hijos, pero en circunstancias muy puntuales, en realidad, cuando estamos hablando cuando estamos hablando de un tema de inmoralidad quizás, ¿no? Algún tema de, más que nada, un cuidado no apropiado para con el menor y todo lo que ello conlleva. Bueno, la siguiente sería, doctora, ¿qué pasa si la madre de familia llega a fallecer y el menor hijo se queda con el padre, pero en este caso el papá suele ser un irresponsable? ¿Qué pasaría con el menor hijo? Ok, lo que sucede aquí es que tendríamos que medir cuál es el grado de irresponsabilidad al cual te refieres. Si es que el niño cae, por supuesto, en un tema de abandono, ya entraría aquí esa lista de prelación, ¿no? Que mencionamos en un punto respecto al Código del Niño y Adolescentes, en donde si es que existieran lo que vendría a ser los hermanos mayores, los hermanos entrarían acá a tallar. Si es que los hijos, estos menores tendrían abuelos, los abuelos tendrían eh, que también entrar aquí desde un aspecto de protección. Existe una prelación y así en caso que después de todos, de agotar cada uno de estos sujetos, ya no habría quien cuide al menor, tendría que ir, por supuesto, a una entidad del Estado, pues, ¿no? Para que pueda asumir el cuidado y la protección que todo menor merece. Listo. ¿Alguien más quisiera hacer una consulta, pregunta? Escriban al chat o pueden abrir su micro para poder participar. Si hay alguien más, que lo haga ver, por favor. Si no, se cierra la ronda de preguntas y pasamos a las palabras finales de la doctora. Bueno, me gustaría agradecer, ¿no? Reiterar mi agradecimiento al moderador y también a cada una de las personas que el día de hoy nos han acompañado hasta ya más de las 9 de la noche. Un lunes, me siento muy contenta de verdad del día de hoy poder haber compartido con ustedes, de que juntos podamos aprender algo nuevo y por supuesto de que este tema de derecho de familia pueda ser más visto y también un aspecto, desde un aspecto de igualdad hasta cierto punto y nunca perdiendo de vista quién es el protagonista en esta situación, ¿no? Que no estamos hablando, como bien comentaba en la introducción de la exposición, de un proceso civil en el cual tiene que existir un ganador y un vencedor porque yo quiero recuperar mi propiedad o quiero cobrar mi deuda o quiero sacar a la persona que está invadiendo mi posesión. No, aquí no se trata de quién gana y quién pierde. En un proceso de familia, y yo que he visto o veo procesos de familia en el estudio también en el que yo trabajo, lo que se tiene que tener en cuenta es al menor. Se tiene que tener en cuenta su bienestar y en realidad evitarse muchas veces un proceso largo, un proceso engorroso en donde, si bien es cierto, los abogados, por supuesto, vamos a ganar dinero, pero todo se puede, digamos, reducir también en un tema de una buena conciliación. ¿Sí? Me encanta el día de hoy haber respondido sus preguntas y bueno, quizás en una próxima oportunidad nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Consiguientemente, en nombre de la Academia Jurídica Let's and Use, le vamos a hacer una entrega simbólica de un certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación. Ahí se va a mostrar en pantalla el certificado de reconocimiento para la doctora por su gran ponencia. Muchas gracias, doctora Estefanís. También, digamos, el cierre. Para cerrar, queremos agradecerle a usted de corazón a cada uno de ustedes también por su presencia y participación activa durante esta sesión. Los invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad.
A quienes deseen obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat de Zoom. Y también gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con el sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Let's and Use. Hasta pronto y muchas gracias, doctora. Tengan buenas noches.